grande y Él es bueno. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a hacer oración juntos. ¿Sí? Cierren tantito sus ojos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos. Tenemos por necesidad buscarte. Pero, Señor, en vano te buscamos si no encontramos respuesta tuya. Y como somos carne, por eso, Señor, en el nombre de Jesús clamamos a ti, para que a través del Espíritu Santo seas tú quien nos enseñe, seas tú quien nos recuerde la función de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Por eso en esta hora queremos ponernos delante de ti, para que no seamos nosotros, sino tú en nosotros, para que lo que hablemos, Señor, quede claro en el Espíritu, para la alabanza de la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Bueno, pues ahora que tuvimos oportunidad de estar allá en Hidalgo, estuvimos hablando de varias cuestiones y creo que destacó bastante pues que tenemos que tomar las cosas desde el principio, ¿verdad? Si hablamos nada más de doctrina, pero nunca nos centramos en la particular doctrina de Cristo, podemos quedar incompletos, ¿verdad? Entonces quiero llevarlos a una primera cita en 2 Corintios 5:10, por favor, para que retomemos lo que hemos venido platicando. 2 Corintios 5:10. La otra cita es en Hebreos 6, versos 1 y 2. Vamos a ver primero la Hebreos 5:10 y la otra es Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Está la de Corintios y en Hebreos 6, 1 y 2. ¿Amén? Muy bien. ¿Quién lee primero la de Hebreos? Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, y bueno, pues eso haremos. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Yo creo que en una de esas se trata de una omisión histórica, porque ahí está. La Biblia habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sin embargo, yo no he leído hasta la fecha una confesión de fe en donde específicamente nos lo describan. Claro que cuando describen las confesiones de fe, pues al final de cuentas mucho de lo que se habla contempla estos puntos, pero es algo así como para tenerlos en la mano y contarlos así, ¿no? Entonces estamos hablando del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de bautismos. ¿Qué más? A ver, se vale, y tienen el superacordeón. De la fe en Dios. De la fe en Dios, amén. De la doctrina del bautismo. Ajá, entonces en medio, ¿verdad? Es arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, amén. La imposición de manos, los muertos y el juicio eterno. Resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, la cosa está en que viviendo un cristianismo práctico, todo esto tiene que estar incorporado en nuestra vida, ¿sí? Y como está incorporado en nuestra vida, pues la verdad, es difícil detenernos para saber exactamente qué hay de cada cosa, ¿sí? Es como, valga, cuando, no sé si en biología les tocó disecar una rana. ¿No les tocó? No. Bueno, qué suerte. Pero si les hubiera tocado, se habrían dado cuenta que para disecar a la rana, preferentemente tiene que estar muerta, ¿verdad? Y bueno, usan un tanto de cloroformo y bla, 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 ¿no? Pero el caso es que, pues a semejanza de eso,
sería difícil que nosotros hiciéramos una esquematización de la doctrina tratándola de vivir, porque o la vivimos o la razonamos. Tiene que ser práctica. ¿Ven? Ahora, nosotros como cristianos creyentes en el poder del Espíritu Santo tenemos una gran ventaja. El maestro, el que nos recuerda, es el Espíritu Santo. Amén. Ese es por un lado. Y por otro lado, el Señor pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, y pone la palabra escrita en nuestro corazón, y no solamente una ley muerta escrita en un objeto, sea tablas de arcilla, sea piedra, sea papel. La verdad es que de nada sirve si esto no es realidad en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, pues muchas veces vamos a platicar de muchas cosas, pero al momento de llevarla a la práctica, ahí es donde de repente vamos a chocar. Y muchos de nuestros hermanos, precisamente por eso se han quedado en esa parte, porque es más fácil hacer un código y decir esto para acá, esto para allá, y esto es así, que en un momento dado tener la capacidad de juzgar cada cosa con amor, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, sobre todo porque contamos con la ayuda del Espíritu Santo. De otra manera esto no nos resulta, ¿sí? Pero ahí está. Vamos a procurar aprendernos de memoria. Deberían de ser la base así. ¿En qué crees tú? Pues créeme en esto, en esto, en esto, ¿sí? Porque son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hablar de más de eso, pues sería irnos por las ramas, pero en un momento dado son los que deberíamos nosotros denunciar cuando alguien nos diga ¿en qué crees como cristiano? ¿Vale? Muy bien, la segunda cita, dijimos 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir esta cita? Bueno, nosotros tenemos que rendir cuentas, eso creo que es muy claro, y tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos en el cuerpo. Entonces, conforme lo estuvimos revisando ahora en nuestro pequeño retiro, pues la verdad es que podemos nosotros recibir al Señor, pero al final de cuentas, cómo llevamos nuestra vida cristiana, bueno, eso va a definir si en un momento dado permanecemos o no en la salvación del Señor. Es muy terrible, pero creo que todos nosotros conocemos a alguien, o algunos, que han conocido del Señor, que han empezado a buscar del Señor, y a la hora de la hora lo han dejado, ¿sí? Que se han enfriado, ya no asisten a la iglesia, ya no leen la Biblia, ya no se oyen en su casa alabanzas, y cuando nos damos cuenta empiezan a tomar costumbres. Dejen ustedes que no sean nuestras costumbres, sino que son costumbres contrarias. Yo, por ejemplo, conozco a una mujer, ya no puedo decir que sea hermana, porque quizás atrás, el Señor tenga misericordia de ella, que empezó a buscar a los santos, habiendo sido, después de ser cristiana. O sea, sí, ella conoció del Señor, empezó a asistir a la iglesia, se casó con un hombre cristiano, tuvo a sus hijos en el contexto cristiano, pero después se separó de su esposo, dejando a sus hijos, y se unió a un hombre que no era cristiano. Y al inicio, pues ella decía, bueno, pues el Señor sabe, y clamaba al Señor una serie de cosas, pero conforme pasó el tiempo y bueno, pues culturalmente, porque su familia era católica y todo, empezó a regresar a todas esas cosas, resultó con que ahora tenía devoción por algún santo o una virgen. ¿Qué es eso? O sea, la verdad nos habla de muchas cosas, pero nos habla de lo importante de entender que un día vamos a estar delante del Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y no va a ser lo mismo para unos que para otros, mi hermano. ¿Qué podría pasar, hermano? Que en algún momento no conoció, aunque pues, según ella estaba. Uy, mi hermano, pues es que ahí realmente hay una grande duda, porque acuérdense de la parábola del sembrador, y hay diferentes tipos de semillas. Lo que pasa es que nosotros siempre asumimos que cuando la semilla sale el sol y se seca, o salen los espinos y ahogan la planta, pues eso es luego. Pero eso podría pasar siendo ya la planta grande. O sea, imagínense que ya
tenemos una plantita grande ya desarrollada, ya hasta dio fruto, y de repente el sol se la acaba, y ahí está la figura del mundo o de Satanás según la prueba que sea. Entonces pueden ser muchas cosas en realidad, pueden ser muchas cosas. Aquí lo que yo creo, mis hermanos, es que como cristianos tenemos que permanecer muy pegados al Señor. Sí, mi hermano. Porque por decir, puede ser también un factor la familia. Por ejemplo, yo lo vi con ¿cómo se llama? Álvaro. Ahí en casa de su mamá, es católico. Según lo que él me platica, dice, no, pues es que si no sigo a mi mamá y si no sigo a mis... Tiene broncas, tiene problemas. Entonces de repente pues van a ir a pared. Pasa que lo apoyan. Ajá, exacto. Lo apoyan económicamente. No. O de alguna manera le da gusto a su mamá para poder ser Sí, su hermano. sí, como Pablo, me Te hice digo. judío para ganar a los judíos y mire. Pero algo hay ahí que no, Parece, ¿no? Claro. que no cuadra como debería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la otra vez me comentaba que fue a que le dieran una limpia. Y yo le dije, hermano, pues tú conoces el camino del Señor, tú desechas, o sea, tú lo hiciste, así que como esto no te dé conflicto, pero tú en tu corazón tú desechas, tú sabes que eso no está mirando de Dios. O sea, ¿fue a que le hicieran una limpia? ¿O cómo? Sí, o sea, lo llevó su Hermana. hermano, alguien así, ¿verdad? Sí, miren, la verdad es que hay muchas circunstancias muy difíciles, pero yo lo que creo es que si nosotros nos mantenemos pegados al Señor, el Señor es el que va a sacar adelante nuestra situación. Y claro, también hay que ser francos en clamar al Señor, porque si nos acomodamos, pues en lugar de que el Señor nos liberte, cuando el Señor dice, mire, esta es la oportunidad para que seas libre, no la tomo, ¿no? Acuérdense que la palabra del Señor dice allí, dice, si eres esclavo, no te dé cuidado, pero si puedes ser libre, procúralo. Entonces, si somos esclavos, pues la verdad es que estamos viviendo una situación desagradable. La verdad, la esclavitud debe ser horrorosa. Bendito sea el nombre del Señor, que ahora lo más cercano que tenemos es la esclavitud laboral, ¿no? Pero en la práctica, imagínense ustedes qué tremendo que una persona tenga que hacer lo que le ordenan y se acabó, ¿sí? Este es el caso que nos está platicando. Y eso pasa mucho con los jóvenes, mucho, porque... Sí, como ahorita también, ayer ya veo que vino esta novia de Agustín. Bueno, ella también tiene eso. También en su casa, pues estos son católicos. Pues ella también tiene una lucha muy tremenda y cuando hablan de la Virgen Adulta, pues ella también. La gran diferencia es que ella no ha leído, no conoce. Ajá. Aquí ha venido 2 veces Como solamente. ayer que estaba repitiendo sobre los ídolos, por eso yo vi que estaba con mucha atención, entonces ella sí. Pero estuvo receptiva. Sí, o La sea, sí novia de quiere. Janet se enojó. Ah, no, sí, ella sí, Bueno, no, sí. se nervió, sí, que se puso así. Ya está, dije, no, como que no le Me hablaba Janet. Analiza. Ahorita no me hables. Es una gran diferencia de ella que apenas están conociendo a alguien que se dice ya abiertamente. Poncho, pues ya no se diga cristiano y Poncho. que está aquí, ¿no? Porque a lo mejor Álvaro pudiera decir, es que como yo no tengo la vista, no leo la Biblia. No, pero sabes que él y su esposa llevaron un discipulado. O sea que sí sabe nada más que le conviene Pues qué triste. que su hermana le diga te llevo. Sí, decimos que es ciertamente por, bueno, es la situación. Por su situación, solamente él sabe lo que carga y él. Y nosotros, ¿Quién sabe en y es su como lugar yo le qué haríamos? digo, tú no sabes lo que quiere el Señor, tú deséchalo. Tú deséchalo y ay, con la mano dulce ya. Porque nosotros vimos Porque cómo se ven- a él no se le habló de idolatría, ¿eh? No, de hecho la adoración. Él cuando así llegamos a su casa, todos estábamos sentados, estaba en la ventanita oyendo y salía y prendía sus veladoras. El nicho estaba en el patio, estaba lleno de santitos. Prendía sus veladoras y se volvía a meter. Con permiso, otra vez se apagaban sus veladoras y se volvía a meter. Otra vez, como 4 o 5 veces intentó prender la veladora y se apagaba. Ya cuando nos fuimos, yo le dije, hermano, cuando tenga oportunidad, leas el Salmo 115 o Éxodo 20. Despacito, pídele a Dios que le dé sabiduría. A los 8 días llegamos y ya no había nada. Nos quedamos.
Eso habla de un corazón sensible. Exactamente, agarro y le dice, hermano, ¿por qué no me había dicho nada? No, nosotros no venimos a hablar en contra de lo que usted cree, pero lo mejor es cuando Dios le muestra por qué lo quitó. Y yo le entiendo por qué mis veladoras se apagaban. Me prendían y se Él mismo apagaban. se da cuenta se por qué. apagaban. Y ya estaba enojado yo allá, ya da testimonio de Pero, eso. por ejemplo, yo en esa situación, yo les he dicho, mi padre era un católico, y no como dice el hermano Jesús, mi padre no era un católico pastelero. Mi padre era en el pueblo, él formó parte de la cofradía y de la mayordomía. Él siempre sí estaba presente aquí en la colonia, él sí iba a la iglesia católica, o sea, de hecho él me quería meter para, no como monaguillo, no, sino para él sí estaba y mandaba a traer al ayudante del padre para que, pues, mi padre era ferviente católico y tenía su santo, el Cristo de las Tres Caídas, y compraba ropa y hacía comida porque lo hacía para Dios. Cuando el Señor permite que él tenga un accidente, y hecho de él donde tenía su puesto, está ahí luego la iglesia de los mormones, y tenía la Biblia de los mormones él, y hablaban con él, y nunca, él siempre defendió mucho su catolicismo. Y llega un momento en que él tiene un accidente y él compró una Biblia, y yo lo he compartido. Él compró una Biblia, pero el padre le dice, no, tú como católico, como hijo, haces esto, cómprate tu Biblia porque la debes de tener, pero no la lees, porque te vas a volver loco. Cualquier cosa me preguntas a mí. Yo lo decía, ¿para qué la compró? sí, es que la tenía que tener, o sea, todo buen católico tiene que tener su Biblia. O sea, católico, Pero no para que la lean. o sea, un católico practicante, no un católico pastelero, no de los que nada más van cuando se o sea, que mi padre era católico. Y cuando él tiene un accidente, abre la Biblia, la lee y Dios se revela a él. O sea, a mi padre nunca le compartieron, a mi padre nunca llegó un pastor, nunca llegó un hermano, no. Es más, él los evitaba. Allá en el trabajo los escuchaba por educación, pero en la casa no los recibía. No, él sí era muy intransigente en eso. O sea, no, mi religión y todo. Y entonces Dios se le revela en la escritura. O sea, yo tengo ese ejemplo de él, que Dios se le revela y él conoce al Señor, a tal grado de decirle a mi madre, quita todas esas porquerías porque no son santos. Así se lo digo. No, si se armó la gorda ahí en la casa porque mi mamá también le dijo, no, ¿cómo que estás loco? ¿Qué te pasa? Y para que mi madre le dijera, estás loco, mi padre, no. Mi mamá se atrevió, rompió la sujeción del pueblo y se atrevió a decirle, estás loco. O sea, fue un pleito muy fuerte, pero Dios se le reveló. O sea, yo lo he visto, yo lo vi, ¿no? Yo lo vi en esa situación. Ahora, ese es un punto. El segundo, usted decía, y conocerá la situación, ¿no? Yo sí, en lo particular, me he cuidado mucho en el hospital de decirles, y Dios te va a sanar. O sea, realmente ya no, ya me cuido mucho y tampoco lo comparto, ya no lo enseño. Digo, si Dios quiere, pero si no quiere, o sea, Dios te puede librar si quiere, porque Él es Dios. Él es Dios en su voluntad, y si no, Dios te responde. O sea, yo sí me he cuidado mucho, ya tengo un buen tiempo en que trato de ser más prudente en esa situación de decirles, es que en este camino encontrarás todo, no es cierto. Y lo vemos con el apóstol Pablo, él como muere, olvidado. ¿Y quién era el apóstol Pablo? O sea, ¿a qué grado llega el apóstol Pablo? Y cómo muere, ¿no? Y ahorita que lo estoy viendo, hago relación, porque si me puse toda la semana y digo, ¿por qué dejó Efesios? ¿Y por qué dejó Apolos? ¿Por qué estuve viendo? ¿Por qué? Ya cuando lo leí ahorita que lo estoy escuchando, dije, ya. Digo, ya más o menos entiendo cierta relación con esto. ¿Qué pasa cuando decía Jorge qué pasa ahí, no? Pues en Éfeso, ¿no? En la primera iglesia. Las iglesias son etapas de la iglesia o etapas del cristiano. Y en etapas del cristiano, cuando tú estás y haces lo bueno y lo recto, pero no de todo corazón, que ya lo hemos compartido. O sea, aquí en la iglesia, y es hay mucha gente que está haciendo las cosas, pero su razón es Dios. O sea, desde hace mucho su razón es Dios. Pero también pueden llegar a Esmirna, si no me equivoco, cuando piensan que su conocimiento es suficiente. Ahora, tú dijiste, ¿qué pasa cuando se regresan a los ídolos? Yo tengo otra pregunta más elaborada. ¿Un cristiano puede ser masón? Es bastante elaborado. Es cuando entra la parte donde la Biblia nos habla, dice, estaban entre nosotros, pero no eran. No, aquí no hablamos de que alguien se vaya del no hablamos, no. Sigue, yo dije, un cristiano, no alguien que esté en la iglesia, pero un cristiano puede ser masón.
Porque los masones sí. Sí, pero miren, ahí hay que Ah, ellos sí agarran de todo. Hay que considerar. ¿Cómo que seas cristiano, viste? Sí, miren, como cristianos, nosotros tenemos la costumbre, y es mala, de calificar como cristiano a cualquiera que se reúna con nosotros y que cumpla ciertos parámetros, ciertos puntos. La verdad es que de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, es el Espíritu Santo el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, si yo los trato a ustedes y los trato y los considero porque están en esta congregación, yo estoy cometiendo un error. Y viceversa, ustedes están cometiendo un error por tratarme solo porque compartimos la costumbre, ¿sí? Porque al final de cuentas esto es espiritual. La verdad es que cuando nosotros nos relacionamos con el resto de los hermanos, la verdad tendríamos que estar orando y teniendo comunión y compartiendo adoración, y el Señor nos revelaría lo que es cada uno. No, cada cosa que me pasa. Yo en esta semana acabo de saludar a una hermana que recibió a Cristo, que fue liberada de Cristo y todo. Y cuando yo la vi de espaldas, yo pensé que era una posible. Y cuando la vi de frente, me llené de desilusión, porque regresó en muchos sentidos, no avanzó, regresó. Hablé con una hermana anciana, fue mi compañera de trabajo muchos años, y era católica pastelera. Se daba pastelero, no para allá ni para acá. Y le hablaron, y le hablamos, me incluyo, de Cristo, y nunca quería recibir. Fue un ministro chapucero a rentarnos una oficina, le predicó y ella recibió a Cristo. Y a pesar de que supo que el hombre era chapucero, no dejó al Señor. Hoy me informa la mujer que está desahuciada con cáncer y sin embargo ella, en su hablar, en su costumbre y todo, ella sigue firme. Entonces, según ella dice, tenía como 6 años que no nos contactamos, apenas consiguió mi número celular y mi número. Pero es que es una situación bien tremenda, porque en nuestro andar aquí en la tierra vamos a encontrar todo tipo de gente. Y la verdad, la única garantía, entre comillas, que vamos a tener es cuando a la gente estemos de constante tratando, pero sobre todo la comunión en el Espíritu. ¿Sí? Porque dicho sea de paso, y no salimos de 2 de Corintios 5:10, nosotros pertenecemos a otro grupo, a otro conglomerado, no al de este mundo. Nosotros pertenecemos al tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo nos llame, sí, nos va a tomar cuenta, pero la base va a ser la salvación a través de todo esto que estamos hablando, los fundamentos, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero cuando se encuentre a alguien que no tiene esas bases, la Biblia dice: seré echado fuera, y allí seré el lloro y el crujir de dientes, porque entonces su juicio no va a corresponder a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Es tan diferente como cuando nosotros en amor nos damos cuenta que algo pasó y podemos incluso apapacharnos y decir: no te preocupes, te equivocaste, pero vamos a seguir adelante. Es muy diferente a decir: ¿sabes qué? Y órale, como cualquier reo, sin piedad, ¿no? Sin misericordia. Entonces hay una diferencia bien tremenda allí, y allí es donde nosotros tenemos que pensar bastante. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, y ya lo veníamos diciendo en sesiones anteriores, nuestro trabajo es llevar a la gente a los pies de Cristo y a través de Cristo de regreso al Padre.
Tenemos ese ministerio de reconciliación, como si Dios hablara a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Pero no somos nosotros, ni nuestra congregación, ni nuestras costumbres, ni nuestras evaluaciones las que van a ser buenas. Ajá, pero sí hay algo, nuestro testimonio. Ah, claro. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en ciertos hermanos que luego a veces te contestan así, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo es eso? Digo, no te dicen, fíjate a ti. Pues para empezar. Ajá, por eso digo, muchas veces también es nuestro testimonio. Pero fíjese que muchas veces ese testimonio tiene también que ser un poco oculto, es lo que estábamos platicando ahorita de estos casos. O sea, estamos hablando de gente que de alguna manera está viviendo una experiencia pues parecida a la esclavitud. O como cuando ayer platicando con mi hermana Rita, que decíamos, leíamos esa parte, que nos ayudaba a platicar con ella de la tarea, y nos habla de que cuántos en algún momento de los que estamos aquí y de los que están llegando se quedaron con el bautismo del arrepentimiento. Y no ha habido una continuidad sabemos que el Espíritu Santo es el que los bautiza, ¿no? Sí. De alguna otra forma, como en el tiempo de él, pero aquí lo importante de seguir avanzando en ese sentido, tanto nosotros como a los que están llegando, ¿no? Por ejemplo, Caro y David se quedaron, yo siento, en algún momento en el arrepentimiento, pero el bautismo, sabemos que el Espíritu es el que bautiza, ¿no? Pero aquí importante, en algún momento, si a nosotros nos estamos preocupando por esa parte, darle seguimiento con ellos, ¿no? Porque pues, la finalidad de aprender y de capacitarnos es para bajarlo a ellos, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Y aquí lo que yo pensaba, lo importante que es seguir impulsando a la gente, bueno, pues subimos un escaloncito, pero faltan más. Sí, y es un trabajo que hay que seguir, y es que, fíjese, ahí es donde estamos rompiendo a veces con esas ideas que a veces tenemos, ¿no? O sea, no es insistirle hasta que reciba a Cristo ya, insistirle hasta que reciba a Cristo, ¿no? O traerlo a mi iglesia y ya, no, ya nos estamos dando cuenta que hay que preocuparse por un paso más allá, porque hay muchos puntos intermedios, pero de verdad muchísimos, entre recibir al Señor y finalmente ser salvo. En Efesios capítulo 6 dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, nos describe una guerra, o sea, imagínense el escudo, el yelmo, la espada, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo me acuerdo que una ocasión cuando platiqué con una persona cristiana como nosotros, y le platiqué de mis experiencias hasta ese momento, pues no sé, que de repente he tenido malas experiencias, me dijo, yo no entiendo cómo es que tú sigues siendo cristiano. Así me dijo. Y eso me llevó a meditar que en realidad yo no estaba en el cristianismo por las personas, sino por Cristo. El Señor nos rodea de hermanos. Por eso dice que nosotros, el que ha sido capaz de dejar a padre, a madre, a hermanos, a esposa, pues mucho más tendrá hermanos, etc. En este tiempo en Cristo dice, pero con tribulación. A ella le pudo haber pasado al contrario que a ti. Ella estaba por Cristo, por los hermanos, y tuvo malas experiencias. Así es, y se desanima y deja de seguir a Cristo, ¿no? Así es. Por eso cuando me encuentro a alguien que me dice, ya no soy cristiano, le pregunto abiertamente que si hizo la oración en reversa. Así como cuando le decimos al que se mete por una realidad, tienes que renunciar, ¿no? Los santeros o a los hechiceros, pues tienes que renunciar. Sí, pero, o sea, es tan fácil, ese es el punto. Entonces, en este caso, imagínense, a mí me han surgido dos situaciones que no lo habían pensado y que en ese momento se dan cuenta que era una relación con el Señor que siempre estaba allí, o que nunca hicieron la oración real, nunca hicieron una confesión de fe real. Por eso también en la confesión de fe es tan específico, porque dice si creyeres, si confesares con tu boca, sí, pero dice si creyeres en tu corazón. O sea, son dos. Y ahí es donde entra el testimonio, precisamente allí. ¿Por qué? Porque a nosotros como seres humanos
hay muchas cosas que se nos dan en el alma, pero que hasta que no lo manifestamos en el cuerpo, ahí queda. Entonces, si hay una verdadera conversión, entonces nuestras acciones, nuestras obras van a reflejar que estamos en el Señor. Y entonces, pues a querer y no vamos a buscar el escape, vamos a sentir angustia por no poder manifestar. Entonces, un cristiano que se ve obligado a asistir a religiones que no son como el Señor, la que sea, pues hay muchas. O sea, eso pasa con los judíos, con los mormones, con los testigos de Jehová y hasta con algunos evangélicos. Valga que algunas costumbres no son del Señor. Y entonces, cuando está presente, por dentro nos quema. Les digo, me van a echar para afuera, me siento mal, Señor, te traiciono. Bueno, simplemente este hombre, Naamán, ¿se acuerdan? El general asirio, en un momento dado dice, tan solo me disculpen cuando tenga yo que llevar al rey y el rey se apoye en mi brazo cuando adore al Dios fulano. Bueno, pero era su trabajo, o sea, no es... Pues siempre va a haber alguna agravante. Imagínense un hermano que sea parte del cuerpo de intendencia de la Basílica de Guadalupe. Pues es su trabajo. Bueno, y si es sacerdote, porque la Biblia dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Imagínense estar sirviendo en el santuario del Señor, ya no digamos en otro santuario, sino en el santuario de Jerusalén, y saber que el sacrificio verdadero ya se había hecho. Saber que el sacrificio que estaban presentando era vano, porque era ley que ya había terminado. Qué fuerte. Sí, no, tremendo. Y que además de todo sabemos que la ley, aunque la ley es buena, dado que nosotros somos malos, pues la ley es condenación, porque maldito todo aquel que no anduviere en estas palabras de la ley. Entonces, si nos falla una vez, ya con eso somos condenados. La gracia es por Jesús. ¿Sí? Entonces, realmente siempre se ha presentado esa situación. Por eso, la alternativa histórica del pueblo cristiano ha sido buscar fugarse a otro lugar. ¿Sí? O sea, acuérdense que así empezó, así se fundaron los Estados Unidos. Estados Unidos comienza porque hay una fuerte persecución en Europa hacia los cristianos ahora llamados protestantes o luteranos, en fin, nombres de primeros líderes como Calvino, y hay un instante en donde ellos dicen, bueno, ¿y a dónde nos vamos que no nos persigan? Y se presenta la oportunidad de ir al Nuevo Mundo, a un mundo donde no llegan esas autoridades, pues me voy. Aquí a México llegaron muchos hermanos escondidos entre los españoles que vinieron a colonizar, ¿sí? Y también muchos judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, se tenían que escapar. Incluso hay por allí alguna crónica de un grupo de judíos que llegó en barco por Veracruz y se les peló al norte. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Prefirieron tratar con los chichimecas y con todas aquellas gentes que con los españoles inquisitoriales. Fíjense nada más. Entonces siempre se ha dado. Aquí la cuestión es, y es una pregunta que yo quiero hacerles abiertamente, casi como para que la apunten y la lleven de tarea, es si lo que estamos peleando es por Cristo o por las costumbres que hemos aprendido fuera de nuestra religión tradicional o habiendo recibido a Cristo. ¿Sí? Si lo que estamos padeciendo, si lo que estamos luchando es por Cristo verdaderamente o no. ¿Sí? Pues suponemos que sí, pero mire, les voy a poner un ejemplo. Aquí, a eso viene, ¿no? Bueno, Ir al Señor, sí, ¿no? sí. Pero volvemos a lo que se ha comentado antes, ¿no? Hay muchos que vienen, pero no por Cristo. Por eso, como ejemplo aquí de a ver, fíjese, déjenme ver, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley son de la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos
o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Pues aquí nos está diciendo que debemos de pegarnos al Evangelio y al camino del Señor, porque el Señor lo que primero nos va a buscar, que va, hay que hacerlo entender al pueblo, o sea, la ley, sí, pero por eso usted dijo al hermano, porque es que tenemos que darle seguimiento a cada uno de ellos, sí. Bueno, yo se los he comentado una vez, hermana, cuando viene alguien, hermana, hermano, sí, porque hay que estar pendiente de cómo va. ¿Sí me entiende? Entonces, si uno no tiene esto de conocimiento de la palabra, pues la agarra como queda, casi lo mismo que hacía en la católica. Solo menos otro. Exacto, una cosa, no, pues si yo me porto bien, yo no lo decía más, yo daba ofrendas. También decía nada más de un lugar. Ándale, yo no. También decía nada más de un lado a otro, pues es lo mismo. Y luego, aunque ahí se puede dar otra connotación. Por ejemplo, sin decir cosas malas de caño o de sabio, ellos hablaban de Dios y decían que todo era por Dios, pero llevaban en sí Otra forma de venderse. Pues sí, miren, vamos por favor. pero ahí lo dice, van con un corazón, no, donde ellos van con algo para mí. Pero ¿sí? de acuerdo a la pregunta que está haciendo el pastor, bueno, yo lo entiendo y lo veo de acuerdo a lo que nos dijo precisamente de lo de Éfeso, porque hay muchos que como la iglesia de Éfeso hacían muy buenas obras y todo lo que hacía la iglesia de Éfeso, pero como dice, habían olvidado su primer amor. Sí. Y es que es una línea muy delgada entre que lo haces para el Señor o cae en la costumbre porque es bonito. Voy sobre mis intereses. Pero, exacto. hermana, gracias a Dios el Espíritu Santo nos da discernimiento. Y ahorita lo acaba de decir el hermano. Yo lo vi en ciertas personas así, saben que no era así, sí hablan de Dios y todo, pero de Dios, pero de verdad, hermana, que no era así. Que hayan intereses personales. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es donde uno dice, no es una palabra que venga del Señor. Sí, el Señor te usa, el Señor su misericordia. La palabra. Ajá, exacto. Pero a usted, por ejemplo, a usted es una igual que siempre le da el sentimiento a Rita, que le da el sentimiento a ay, aguas, cuidado ahí. Sí. ¿Sí me entiende? Sí, no, Sí, sí. se prenden las cancioncitas. Sí, A nosotros nos pasó, Las ahora alarmas. está yendo David y Caro. Ahora que fuimos el martes, me decía Caro, hermano, siento que nosotros no atesoramos lo que aprendimos. ¿Y por qué lo dice? Es que el hecho de que ustedes nos visitaban y no queríamos, porque lo estoy viviendo del otro lado, porque no supimos atesorar el trabajo que ustedes hacían. Pues ¿qué crees? Así es esto. No te preocupes porque te vituperen por su nombre. Mejor gloriate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Va a llegar el momento en que te toque ir a visitar una familia y te digan, ¿qué crees? No hay nadie. Se acaban de ir. O vienen del trabajo y no han podido llegar. Y le empecé a nombrar. Sin darme cuenta, le empecé a nombrar. Todas las que en algún momento estaba con nosotros. Inclusive con el hermano Sergio, cuando el hermano cuando nos dijo, no, si quieren y si no. Digo, es que sí es. Cada quien tenemos una forma. Sí, ¿no? Y además O sea, el Señor lo ocupa. y ustedes ya no son de papito, por favor. Digo, lo que Dios ha hecho en ustedes, y qué bueno, hija, que lo estás sintiendo. Pero ojo, no todo estuvo tan mal. No todo estuvo tan mal. O sea, qué bueno que el Espíritu Santo está redarguyendo en tu corazón diciendo, qué ingrata, no supiste valorar lo que en algún momento hacían por ti. Sí. Ahora lo está viviendo del otro lado. Y yo les decía el martes, Caro, ¿vas a dar la clase? Sí, hermano. Sí, hermano. Ay, mis lentes no los traje. Dice, David, tú le das. No traje mis lentes. Digo, no. Yo tampoco.
Le digo, tampoco se les va a aventar así. Todo esto, el hecho de que estén yendo con nosotros es porque ustedes se están dando cuenta cómo. Le digo, Dios habla de diferente manera cuando da la clase la hermana Rita, cuando da la clase el hermano Sergio, cuando yo doy la clase, cuando me toca en algún momento dar la Yola o a la hermana Pati, o a Cris o a... Es diferente, porque las experiencias vividas como testimonio pues es muy diferente. Hablábamos de la oración, de cómo orar, ¿no? En 3 puntos, entonces yo hablaba de eso, ¿no? Y yo me venía a la mente cómo yo no podía pedirle a Dios porque mi relación con mi papá nunca fue buena, y ya lo había comentado con los hermanos en algún momento del estudio. Y Dios me permitió enfocarme a ellos, pero me permitió enfocarme a los jóvenes, en mí, a la que me llegan. Oye, tu hijo, ¿cómo estás? ¿Te da pena que tu papá vaya por eso? Y se me queda viendo. Yo lo hubiera querido tener hijo para que fuera con eso. Y sacas el testimonio que en algún momento duele, sí duele. Sí duele. Yo dejé de ir a la escuela porque llevaba una bolsa de mandado de mochila y se burlaban de mí y me criticaban. Por eso ya no quise ir a la escuela. Tú tienes la oportunidad de ir a la escuela, ¿cómo? Y se quedaron así. O sea, entre la oración, yo les decía lo importante que es tener una buena relación con tu papá, porque si no, no la vas a poder tener con Dios. Se va a ser un obstáculo. Y si hay algo que tienes con papá físicamente, aquí externar, va a tener la sabiduría para escucharte, pero si no, no vamos a poder avanzar a tener una relación. Y en algún momento, pues me dice, claro, déjeme grabarlo, hermano, para que se lo diga a la visita. Se lo repita todo, lo vamos a tener aquí. Lo va a aprender de memoria. Son cosas que vives, que pasas, que te duelen y que sientes, y que en algún momento tienes la oportunidad de externarlo, lo haces. Duele, sí duele, porque en algún momento, tienes que pasar saliva y te recuerdas. Entonces, aunque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero son cosas que Dios ha ido transformando. Sí. Y yo veo que en América está pasando eso. Gloria a Dios. Ayer pasó algo aquí, ¿no? Que estaba chillando hasta la niña. Bueno, Caro ya lo había dicho, que la niña se está portándose mal, también niño, ¿ok? Yo le dije, ella me dijo, un día de estos voy a reventar, así me paro de reventar. Pues tienes que tener paciencia, no hermano, pues si de veras. Y reventó y pum, le destruyó los audífonos de la niña, los que le habían dado, no, y eso descontroló. Yo le dije, pues ahora sí que tienes que meterte más conocimiento. Pero yo a eso quiero llegar a decir que hay temas que les digo que nosotros tenemos que tocar, porque hay rebeldía en nuestros hijos, hay desobediencia, hay flojera, hay todo eso, pues hay temas que hay que meternos en la conversación, que hay que hablarlos así. Y como dice usted, si nosotros no estamos preparados por el mundo. Sí. Es una cuestión muy interesante todo eso. Por eso les digo que se los participaba. O sea, si nosotros lo ponemos así, como el esquema de la rana, nos vamos a decir, sí, pero es que esto, pero no debe haber muchas cosas ahí, ¿no? Pero es conforme vamos avanzando. Miren, aquí nosotros tenemos una gran bendición. El Espíritu Santo se está manifestando. ¿Sí? La presencia del Señor es lo que nosotros venimos buscando desde hace años. No vamos a decir que somos los buenazos en esto. Tenemos muchísimas cosas que corregir, que meditar, que conocer, pero nos estamos haciendo sensibles, ¿sí? Y le vamos entendiendo cómo trabaja el Señor. Porque al final de cuentas es el Señor el que está trabajando. Entonces ahí es cuando el Señor permite que sea alguien el que hable. Quizás esta vez no, pero sí. Y le toca palabra más fuerte, o le toca palabra más de amor. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y nosotros cumplimos esa función porque estamos buscando consagrarnos en el Señor. Al final de cuentas el Espíritu Santo nos utiliza. Amén. Aquí el detalle es que para llegar a este punto, también nosotros tuvimos que entender varias cosas. ¿Sí? Que si hasta cierto punto no lo entendemos, no sería fácil enseñar cómo duplicar. Miren, por ejemplo,
En las escuelas de artes y oficios, normalmente lo que se hace es poner a un chico a las órdenes de un hombre que ya se dedica a cierto oficio. Es el maestro y el aprendiz. ¿Sí? Pero la verdad es que en muchas ocasiones el maestro, que tiene ese rango porque sabe hacer bien su oficio, sea lo que sea escultura, sea pintura, sea plomería, sea herrería, no sabe enseñar. ¿Sí? Y resulta un maestro horroroso. Yo creo que por eso yo no aprendí, nunca he podido aprender inglés, porque cuando tuve oportunidad de aprenderla, los maestros me resultaron horribles y las experiencias horribles, y entonces creo que quedé medio vacunado para eso, ¿no? Pero cuando nosotros lo hacemos en el espíritu y en amor, es diferente. ¿Sí? Incluso a lo mejor en una de esas, alguno de nuestros hijos podría decir: oye, te comportas mejor como ministro que como padre. Sí, sí puede ser. Sí, sí puede ser. Y allí también tenemos que clamarle al Señor para llevar en amor a nuestros propios hijos. Sí, es lo que le decía yo el otro día a Silvia, le digo, me he dado cuenta que tengo a ti menos paciencia que a cualquiera de mis alumnos de computación. No sé, tienes algo que logras crisparme los nervios. Y te lo digo, y ya te lo digo molesto. Pero la verdad es que sí, pero ¿cómo puedo dar clases a chicos que no conozco, verdad? Y sin embargo, cuando le doy clases a mi esposa, resulta que le gruño o algo así, ¿no? Digo, Señor. Y ahí es donde tenemos nosotros que ser completados. Vámonos por favor allá a Hechos capítulo 18, ¿sí? Hechos 18. Y vámonos al verso 24, Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Y vamos a leer el resto hasta terminar, ¿sí? Muy bien. Ajá. Bueno, dice aquí la escritura en el nombre del Señor. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, nota, espíritu con minúscula, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente que no serviese al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Jesús. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Bien, este pasaje tiene muchos detalles. Para empezar, Éfeso fue un lugar muy importante para el cristianismo, porque pues de constante estaban ahí varios de los grandes conocidos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí tenemos a Priscila y Aquila, pero pues sabemos que por ahí ya pasaba Pablo, ¿sí? Y muchos años después era el lugar donde radicaba Juan el apóstol, ¿sí? El último de los apóstoles pasó tiempo allí. Y desde luego, pues todos aquellos que componían el ministerio apostólico del apóstol Pablo, Timoteo, Tito. Ahora, este varón Apolos dice que era natural de Alejandría. Alejandría es una ciudad egipcia, ¿sí? A pesar del nombrecito griego, es una ciudad de Alejandría, en donde estuvo en algún momento la gran biblioteca de Alejandría, ¿sí? Donde se escribió, se tradujo al griego por primera vez la Biblia, la llamada Septuaginta, y donde se dice que había algo parecido a un templo. Muchos griegos
que tenían que hacer sus sacrificios, los llevaban al lugar de reunión de Alejandría. Entonces, el hecho de que Apolos viniera de Alejandría nos dice, en cierto modo, que tenía al alcance mucho conocimiento de la palabra, pero al estilo griego. No era judaísta o judaizante, como los que acompañaban frecuentemente a Jacob. ¿Vale? Ahora, él dice aquí que había sido instruido ¿en qué? En el camino del Señor, ¿sí? Pero que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, ojo, porque más adelante lo vamos a ver. El bautismo de Juan es parte del camino del Señor. Y sería interesante revisarlo porque en una de esas es el camino que nosotros queremos seguir, ¿sí? Aunque tampoco hay un instructivo que diga el camino del Señor se compone de esto. No. Pero aquí nos estamos dando cuenta que el camino del Señor comienza con el bautismo de Juan. Muy probablemente Apolos, como muchos otros judíos fieles, judíos piadosos, religiosos, hizo algún peregrinaje a Jerusalén, cosa que tampoco podía ser tan seguido, porque les repito, está en Egipto, ¿sí? Pero precisamente en el camino a Jerusalén, allí estaba el Bautista. Y seguramente escuchó todas las predicaciones del Bautista, que por cierto no era un hombre ignorante en las Escrituras, porque recordemos que Juan el Bautista era hijo de sacerdote, ¿sí? Y no de cualquier sacerdote, de un sacerdote oficial. Perdón, se suponía que iba a ser instruido porque iba a tomar el lugar de sacerdote. Así es, sí, en algún momento se debió de haber pensado que Juan iba a ser sacerdote. Entonces tenía que conocer la ley, ¿sí? Entonces este hombre, Apolos, que era un hombre elocuente, que tenía una energía personal, dice aquí que él era de espíritu fervoroso. Por eso les marcaba yo que espíritu con minúscula, porque es su propia persona. Él así era un hombre fuerte, vehemente, de elocuencia, y él hablaba sin, como dicen por ahí, ¿verdad?, sin pelos en la lengua, y él hablaba acerca del que iba a venir, ¿sí? Hablaba del arrepentimiento, ¿sí? Conocía la ley, pero fíjense bien, si solo conocías el bautismo de Juan y no conocías de Jesús, ¿sí?, probablemente pues porque él tuvo que regresar a Antioquía, a Alejandría, Egipto, ¿sí?, cuando el ministerio de Jesús se desarrolló, ¿sí? Entonces, en una de esas, él no sabía que Jesús era el Cristo. En una de esas, él se quedó con que el Mesías iba a venir, ¿sí? Pero creo que había escuchado entonces claramente que el Bautista venía a preparar el camino del Señor, porque nunca lo negó, ¿sí? Y que él bautizaba en agua para el arrepentimiento de pecados, pero venía otro que iba a bautizar él. Pero le faltaba entonces algo a Apolos. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, no hubo necesidad ni de rebautizarlo, ni tampoco de que impusieran sobre él las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Ojo, en una de esas él ya tenía el Espíritu Santo y no lo sabía ni él ni nosotros, ¿sí? Pero no hubo necesidad. Pero lo que sí hubo necesidad fue que discípulos que estaban más enterados del camino de Cristo, como en este caso eran Priscila y Aquila, compañeros de Pablo, que lo llamaron aparte y dice que le expusieron más exactamente el camino del Señor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenía un conocimiento, pero no tenía un conocimiento en el detalle, que sabía las generalidades. A mí se me hace en una de esas que si ustedes lo ven, no estaba el día de Pentecostés ni en la primera prédica de los apóstoles, ¿sí o no? Porque él seguía predicando a Juan, y ese día la prédica abiertamente fue acerca de Jesús, ¿sí? ¿Y qué haremos, hermanos? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso no lo recibió Apolos, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que en el camino del Señor me refiero, vamos a encontrar a muchos hermanos que de alguna manera han recibido al Señor, pero por razones doctrinales, a veces también incluyendo pues el lugar en donde viven o la gente que los rodea, no tienen un conocimiento un tanto más exacto del Señor. Y la verdad, pues aunque son gente muy esforzada,
en una de esas todavía están actuando en sus propias fuerzas y no en el Señor. ¿Sí? En los rudimentos de la doctrina de Cristo nos acordamos que el primer rudimento es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? Y allí podemos ver una conclusión muy rápida, pues que debe de haber obras muertas y obras vivas, ¿no? Y las obras muertas pues son todas esas obras que se hacen pero que no tienen un verdadero valor porque pues no nos están sirviendo en ese acumulado. Acuérdense la cita de 2 de Corintios: vamos todos a estar delante en el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Pero a ver, si el fundamento ya fue puesto, entonces las obras que nosotros traigamos tienen que quedar arriba de ese fundamento. Pero mientras nosotros no recibamos por entero al Señor, por más obras que tengamos, en un momento dado nuestras obras, en lugar de ponerse arriba y contar, van a ponerse abajo, donde no tienen nada que ver. ¿Sí? Un ejemplo nos lo vamos a encontrar con Caifás. En el Evangelio de Juan nos cuenta, por allá creo que es el capítulo 16, no me acuerdo bien, pero resulta que Caifás se reúne con los principales sacerdotes y están planeando la manera de matar a Cristo y desde luego también a Lázaro. ¿Okay? Y en un momento dado, él se levanta y dice: ustedes no saben lo que nos conviene. Conviene que muera un hombre para que toda la nación se salve, y ese hombre que tiene que morir es Jesús. Un consejo escabroso, ¿no? De asesinos. Sin embargo, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, afirma que no lo dijo por sí mismo, sino que como él era sumo sacerdote aquel año, profetizó. ¿Sigues? Entonces la palabra que tenía Caifás era una palabra semejante a la que tenía Balaam, que podía hablar de parte del Señor, pero entenderle era otra cosa. Mejor entendía la burra que ellos. ¿Sí? Nomás que aquí no se habla de la burra de Caifás, pero seguramente también tenía una, ¿no? Que no haya sido muy patachín es otra cosa. ¿Sí? Pero fíjense nada más que tremendo. En un momento dado, las obras están. Y así nos vamos a encontrar a muchos hermanos persiguiendo cristianos. Dentro de las preguntas que tienen que hacer, ya van a tener que hacer ahí una libreta de preguntas. ¿Alguna vez han sido perseguidos por un cristiano? ¿Ustedes han sufrido persecución por algún cristiano? Yo sí. Y lo he sentido horrible, peor que si hubiera sido los del mundo. ¿Sí? Eso es tremendo, eso es tremendo. Gloria al Señor si ustedes no han padecido eso. ¿Cómo? Yo les digo para que en una de esas, ¿verdad? Tienen el puesto, pero no. quien entiende sabe que es una ofensa muy grande. Pero sí. ¿Esa era la primera pregunta? No fue la primera pregunta. A ver, ¿cuál fue la primera pregunta? La primera pregunta fue: ¿lo que estamos peleando, luchando es por Cristo o no? Okay. O algo así. En otra cosa. ¿Por qué haces lo que haces? Lo que estamos peleando y soportando está abierto. Acá está. Sí. Estoy anotando la pregunta porque déjenme decir que a mí se me olvida muy frecuentemente. La segunda pregunta es si han sido perseguidos por un cristiano. Me pasó en la mina, hermano. Yo le compartí a los que iban conmigo en la mina. Y uno de ellos me cuestionaba. Me cuestionaba y ahí uno, no, yo también soy cristiano. Le digo, oye, pues entonces estamos chutando por el mismo lado, ¿por qué? ¿Por qué tanta oposición? ¿Cuál era la segunda? La segunda es, ¿ustedes han sido perseguidos por un cristiano? Sí. Bueno, ahí déjeme decirle que entra lo que decía el hermano Sergio al respecto del testimonio, porque no había un claro testimonio, por alguna razón, de que fuera cristiano. ¿Sí? Allí entran varias cosas porque, les repito, el que tiene que dar testimonio en realidad es el Espíritu Santo. No sé, hay muchas cosas ahí en medio. No sé si han escuchado, por ejemplo,
que en los niños, pues todavía la sexualidad ya está presente. Cuando a un niño le gusta a una niña, en vez de buscar agradarla, va y la fastidia. Sí. Cuando ustedes vean que un niñito fastidia a una niñita, pues él no lo sabe, pero le trae la niña. ¿Sí? Ahora entiendo, Lola. Yo no soportaba a Lola cuando era chiquita. También, ¿no? Todavía, dice. Todavía. Pero fíjense nada más qué situación. A lo mejor ahí mi hermano había una situación de atracción, pero de intolerancia, ¿no? Cuando llegaba a querer los juguetes de mi prima, yo le decía, no, tú eres niña, no, tú eres niño. Sí. En fin, pero bueno, regresando al ejemplo del hermano Apolos. Apolos en apariencia era un hermano maduro en el Señor. ¿Sí? Y eso se confirma cuando él quiere pasar a la región de Acaya y los hermanos lo animan. ¿Sí? E incluso escriben recomendando. ¿Sí? Pero a pesar de la apariencia que tenía él de madurez, la Biblia registra en estas pequeñas frases que fue necesario un ajuste, redireccionarlo correctamente, ¿sí? Para que fuera de verdadera utilidad. Entonces, una vez que sufre ese ajuste, en un momento dado dice que él discutía con los judíos y les demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, al tener solamente el bautismo de Juan, suponemos que no conoció a Jesús en su ministerio. Suponemos que no conoció a Jesús en su crucifixión, ni tampoco en su resurrección. Sin embargo, ahora él estaba convencido de que Jesús era el Cristo y lo demostraba con las escrituras. Algo le pasó parecido a Pablo, porque Pablo conocía el derecho y el revés de las escrituras, ¿sí? Pero no fue sino hasta la tirada de caballo que sufrió la tremenda cosa, incluso delante del Señor. Sí. Bueno, nos hacemos una imagen, pero el caso es que sí le fue canito al pobre, ¿no? Cuando tiene el encuentro, más bien es un encuentro ahí con el Señor en lo divino, en lo espiritual, un encuentro particular porque los demás no entendieron lo mismo, ¿sí? Pero él cambia y ahora en lugar de ir y gritarles y maldecir a los cristianos y perseguirlos, ahora él se ocupa de ir a las sinagogas y predicar que Jesús es el Cristo y lo demostraba conforme las escrituras. Eso nos lleva a pensar que por una parte en el Antiguo Testamento debe de haber suficiente documentación, suficientes versos bíblicos para demostrarle a un judío que Jesús es el Cristo, ¿sí? Pero por el otro lado nos da la idea de que un hermano tan armado como Apolos de todos modos necesitaba un ajustito, ¿sí? Porque al quedarse en el bautismo de Juan se estaba quedando hasta el conocimiento del arrepentimiento de obras muertas, sabía de la fe en Dios, pero al respecto del bautismo no había sido investido con poder como otros hermanos, ¿sí? Hermano, me viene a la mente que fue a ver a Pablo, ¿no? Ananías. Dice que era recién convertido. Y le dice, vas a ir a la calle izquierda, derecha y preguntas por Saulo de Tarso. Y le dice que nos persigue. Tú llegas y preguntas y le vas a imponer las manos y vas a orar. Él ya está esperando. Era un recién convertido. De esa parte no me acuerdo, pero de todos modos me hubiera dado medio de ser Ananías. Imagínense. Ahí el pan, ¿eh? Gracias, hermano. Imagínense, o sea, si es el que nos persigue, o sea, ese trae la espada en la mano. ¡Qué susto! Sí. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Sí, entonces, piensen ustedes, pero sí es algo bien interesante. Bueno, ya fue lo hermano. Gracias. Sí, fíjense qué interesante situación. Ahora, quizás ahí valdría la pena, es una pregunta que creo que ya sobra,
sobre todo para ustedes, pero vamos a poner una tercera pregunta, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el conocimiento del bautismo de Juan o en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ven? Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo ¿según qué? ¿Según cuál bautismo? ¿Sí? Entonces, es algo de importancia, ¿no? Porque, miren, cuando hagamos algo y lo reclamemos porque somos miembros de, porque en un momento dado, gracias, mi madre, porque en un momento dado resulte que, pues es nuestro lugar. El día que tuvimos gritería aquí, mi hermano, por ahí me acuerdo que alguien, no me acuerdo quién, y si me acuerdo no tiene caso decirlo, alguien dijo, es que nosotros somos los que deberíamos de estar allí, no ellos, nosotros, porque nosotros hicimos. En fin, cuando uno reclama eso, pues francamente nos estamos quedando hasta la carne, ¿sí? Bueno, y creo que es el momento adecuado de que revisemos por qué hay esa diferencia tan radical entre llegar solo al bautismo en agua y después pasar al bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Vamos por favor a buscar. No lo estamos haciendo todo en el bautismo de Juan. Pues al inicio sí, porque somos carne y no llegamos más allá. ¿Sí? Es como Está la respuesta. Bueno, está en parte la respuesta. ¿Se acuerdan del tabernáculo del Señor? ¿Sí? El atrio no estaba prohibido. No. O sea, acuérdense que incluso la Biblia dice que hubo hombres que fueron y se agarraron de los cuernos del altar de sacrificio, del altar de bronce, para clamar piedad al rey, como Joab, así es. ¿Sí? Pero, ¿quién podía entrar al lugar santo? Los sacerdotes. Y al santísimo, solo el sumo sacerdote. ¿Sí? Es más, cuando los levitas, no sacerdotes sino levitas, llegaban a recoger las cosas del santuario, los sacerdotes ya las habían empacado. ¿Sí? Los otros nomás cargaban y custodiaban. Pero así como que manipular el candelero, el altar del Ya no se diga el arca. Ahora nosotros tenemos libre entrada al santuario, al lugar de Dios, a través de Jesús, no se les olvide. En el nombre de Jesús sí podemos. ¿Sí? Por eso el enemigo, cuando se llega a manifestar, siempre ataca eso, a nuestra persona. ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? Y yo te sé y luego nos empieza a bailar diciendo, hiciste aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora toma autoridad y te calles. Otra cosa, un cristiano armado que un cristiano desnudo. ¿Sí? Pero decíamos de Romanos, ¿verdad? ¿Romanos qué? Romanos, recuerdo, es el 12. ¿Ven? Que últimamente me he hecho unas bolas porque resulta que ya no me alcanzan estos anteojos para, bueno, lo que no alcanzan son mis ojos para ver. Y por más que digo, no he hecho el cambio necesario, sea de Biblia, de anteojos o de... Es el 6, perdón. El 6. ¿Romanos 12:6? Romanos 6. Romanos 6. Ah, mi hermana, qué bueno. Eso es bueno traer a la clase del hermano Mauricio. Correcto. O un lápiz en agua. O un lápiz y una goma, ¿verdad? Lo que sea mejor. Ok. Muy bien, gloria a Dios. Bien, vamos a leer a partir del verso 4 para revisar esto del bautismo. ¿Sí? Romanos 6:4 y dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vamos al bautismo en agua, la figura que nosotros estamos haciendo es nuestra muerte en Él.
en Cristo, ¿sí? Dice aquí, otra vez, dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Porque acuérdense que a nosotros nos tocaba morir, pero no morimos, el que murió fue Él. Entonces, hay un momento, hay solo un momento real en el que nosotros podemos decir, estoy en esa muerte, y que por cierto es la que me libra de la ley y de la condenación, ¿sí? O sea, aguas, porque es bastante importante, ¿no? Sí, porque yo puedo decir, estoy con Él, sí, pero pues no voy al evento que lo califica, que lo sella, ¿no? Pero bueno, es allí. O sea que el bautismo, después de ser bautismo, se convirtió en muerte. ¿Mande? Se convierte en muerte, ¿no? Y sepultura tu vida anterior. Pues sí, digamos que si lo vemos desde ese punto de vista tan funesto, sí, el bautismo es nuestro funeral. ¿Sí? Sí. Sí, claro, no vayamos a ser como el hermano Mayorga, sí supieron, ¿no? Que se fue a meter en un ataúd. Sí, bueno, pues estuvo fatal, porque las noticias decía que un ex pastor y lo trataban así con desprecio y con eso se echaron a toda la iglesia. Sí, porque no, lo que pasa es que fue a hacer una campaña política y él quería demostrar que había que salir de entre los muertos, que porque pues, allí estaban los priistas y los panistas y todo, pero pues había que salir de los muertos. Y entonces llegó no solamente en una carroza fúnebre, sino llegó al evento dentro de un ataúd. O sea que al evento político llegó una carroza fúnebre, sacó un ataúd y del ataúd salió él. Sí. Y se lo echaron al Porque no entendieron. Pues, pero es que no. en realidad yo no sé quién no entendió, yo no sé quién no entendió. Cuando lo tuvimos por acá, yo ya veía venir cosas semejantes. ¿Se acuerda del hermano? Que lo paramos en seco, pues quería que a las 3 de la mañana fueran nuestros jovencitos a predicar en los bares que están aquí a un lado del Ene Baragón. ¿Qué fueran tus hijos? Pues fue precisamente lo que le dije. El pastor lo secundó, el pastor Neftali lo secundó, y yo le dije, no hermano, porque nosotros no podemos poner esa responsabilidad en nosotros, la verdad no. Y pues se le suspendió la obra a él, ¿no? Pero bueno, en fin. Dice aquí que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la figura del bautismo es muerte y resurrección. ¿Sí? Hay que entenderlo bien, digo, no se les vaya a olvidar que hay que resucitar. Ya los ricos ahí venían a morir. Literal. No, y si es en el río que y luego si le pones se el nos pie va por ahí, en el pescuezo, ¿no? Ya cuando lo quieres sacar ya no está, ya se lo llevó la Entonces, corriente. esa es la frase que se dice, o la cita que se da cuando, por ejemplo, él que es pastor bautiza. Bueno, entre tantas cosas que se dicen, porque en realidad el bautismo pues cumple en el momento en el que la persona lo cumple. ¿Quieres más pan? ¿No me sirvió? Sí. Probablemente en el acto público es cuando se pueden decir muchas cosas, pero como ministros nos toca en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el bautismo. Va para adentro y va para afuera. Más de eso, bueno, ya pueden ser muchos discursos, pero a mí sí me parece muy importante, y ustedes juzguenlo porque nos toca hacerlo, que incorporemos dentro de nuestras costumbres el avisarle a la gente que es esta precisamente la figura que tienen que cumplir. Porque si a nosotros se nos ocurre decir, como en muchos otros lugares, que una vez que se bautizan ya pertenecen a la iglesia, eso no es precisamente el fundamento del mensaje. Digo, sí es cierto, ¿no? Porque pasa a ser parte de los resucitados en Cristo, ¿sí? Entonces es parte de la iglesia. Pero muchos lo usan como un acto de membresía. Por eso es que lamentablemente en muchos lugares, si usted se bautizó en una congregación y ahora va a pasar a ser en otra congregación, le dicen, te tienes que volver a bautizar. Y muchos otros grupos.
Hay el grupo del Buen Pastor, allá en Temoayá, acostumbra, en el caso, porque son muy especiales por las mujeres, a los hombres les dejan hacer lo que quieran, ¿verdad? Es parte del atractivo. Sí, no, pues, qué bueno que no dije mormones, ¿eh? Imagínense, ¿quieres tener 7 mujeres? Bueno. 7 Ay, suegras. 7 suegras, dice la verdad. Bueno, pero fíjense que, ¿cómo? Pobre Salomón. Pobre Salomón, no, pues de hecho eso fue lo que partió Israel al final, pues, los suegros se vinieron, acuérdense que fue un faraón de caos, su suegro el que llegó a dominar Egipto. Nada más con ese. Pero aquí el caso es que sí sería muy importante hacer la diferencia. Les decía yo de acá de los del Buen Pastor, que ellos dicen que las mujeres pueden o no usar la falda larga o pueden o no usar el velo, pero cuando se bautizan ya, lo tienen que hacer ya no hay de otra, ya es un compromiso cerrado. Y ahí es donde entra esto que les vengo platicando en la pregunta número 1, de que si lo que sufrimos es por Cristo o sin Cristo. O sea, la lucha que estamos, el sufrimiento que tenemos es sin Cristo o fuera de Cristo. Fíjense, en esta religión ellos comprenden el bautismo en Espíritu Santo, hablan en lenguas y adoran de rodillas con la unción así del Espíritu Santo en gran gritería, en canciones, ¿sí? Pero resulta que la imposición esta que tienen acerca del vestido en las mujeres ha provocado que sus mujeres sean personas segregadas socialmente, porque pues ese atuendo lo tienen que llevar a todas partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las chiquillas que están en secundaria, si ya se bautizaron, pues ¿qué hacen? Algunas han encontrado la fórmula en dejar la falda del uniforme larga hasta los tobillos, ¿sí? Pero ustedes saben del bullying, ¿sí? Ahora, lamentablemente no son tan férreos en el yugo desigual. Entonces muy frecuentemente veo yo a chicas del Buen Pastor la plaza pública, en el parquecito del pueblo, pues allí con el novio en besos y abrazos como cualquier chica que no conoce del Señor, ¿sí? Mientras los hombres no tienen imposición alguna, así. Ya mi hermana ya tiene para qué ir ahí. Pero piénsenlo bien, y aquí lo que está sucediendo es que no han comprendido completamente. Conocieron del Señor y lo recibieron, y el Señor les ha dado regalos. Un regalo se da y no necesita ser su cumpleaños, ni una fecha especial, si no, no sería regalo, eso es cuota. Los regalos del 10 de mayo normalmente son cuotas de conciencia, ¿sí? Porque un regalo es un regalo, o sea, aquí lo tengo, se me ocurre y aquí está. Me acuerdo de ti, te llevo en el pensamiento, aquí está. Así es el Señor con nosotros. Repita eso, Anótenlo. Pero también tienes que anotar. Bueno, los del Día del Padre no se diga. Que desde ayer agarró vuelo. De hecho, ¿dónde está el buzón de quejas y sugerencias? Sí. Ya ves, ¿por qué predicas así también? ¿Qué le vamos a hacer si ya se acerca el mes de mayo? Ah, sí. Solamente hacer berrinche y recordarles Aguantar. que es en junio. ¿De acuerdo? También es el Día del Padre. En fin, cada quien tiene su razón, ¿verdad? En fin, pero piensen ustedes que aquí esas personas están sufriendo, les digo en el caso de las chiquillas que sufren el bullying, pero pues también muchas otras cosas, están sufriendo, pero aquí la pregunta sería si están sufriendo por Cristo o por la religión que tienen. Sí. Entonces, tenemos que ser nosotros bastante pensantes, pero sobre todo espirituales, para darnos cuenta cuando una cosa realmente es una imposición de hombre. Porque yo le quería comentar en eso, porque ellos pueden decir que por Cristo, pero a la vista de la palabra es imposición de hombre. ¿Sabe cómo se logra que no se den cuenta
que eso no va conforme a la palabra. ¿Cómo? Dejando de enseñar la palabra. Es como la Biblia de los católicos, Así es es. bastante clara y dice estos determinados libros pueden o no ser inspirados por el Espíritu. O sea, ¿qué te está diciendo? No, y además, piensen ustedes que los católicos están acostumbrados a participar de los hechiceros, de las brujas, de los augurios, de los menjurjes que venden ahí en la casa. No dicen nada, pero es que no han leído claramente que en la Biblia el Señor nos gusta. ¿Sí? Pero independientemente de que en los lugares a donde están asistiendo no se les enseñe la palabra, es porque ellos tampoco lo leen. Porque Pues sí. lo dijo Jorge sacerdote. A su papá nadie le predicó. Y yo he escuchado muchos testimonios. He visto personas que se acercan a una iglesia cristiana y dicen: es que yo empecé a leer las escrituras y entendí esto y simplemente no puedo. Pero, O otras cosas. Entonces, sí. híjole, pues esto no nada más es culpa de a dónde están yendo, sino porque no están ellos. También ellos, porque no están buscando. Sí. Yo lo hice. Yo cuando me viene esta hermana y me dice: ¿sabes qué? Te voy a traer una Biblia para que la leas. Le dije: no, yo tengo una en mi casa. Dice: de todos modos se la voy a traer y me la llevo. Y yo decía: ay, qué chistosa, no sé, quiere que yo aprenda lo que dice su Biblia. Entonces yo lo que hacía era comparar las dos. Porque dije: no quiero que me engañen. Los que me están engañando. Claro. Entonces las comparaba y decía lo mismo. Entonces ya hasta cuando veo que todo lo que yo leo y lo busco en las dos y dice lo mismo, digo: pues es que es la misma, ¿no? Ya después iba uno aprendiendo que unas Biblias tienen más libros, otras tienen menos y no sé qué, pero es porque uno Lo buscó, porque si no, si yo no hubiera leído y me meten en la secta, hermano, pues a lo mejor hubiera estudiado, ¿no? Si no hubiera leído. Por mi deseo, porque en mi corazón el deseo era estar en los caminos del Señor. No sabía cuál era, pero otra vez es antes y después de la presencia del Espíritu. Ahora, hablando de explicaciones, en el caso de la gente del Buen Pastor, es un fenómeno que se está dando en provincia, en donde hay unos niveles de alfabetismo bajísimos, o sea, la gente es analfabeta, ¿sí? No lee, y a mí me queda claro que tampoco leen, llegando a ser cristianos, en este caso del Buen Pastor, o de cualquier denominación. En las escuelas nos damos cuenta que los padres testigos de Jehová, los papás que son testigos de Jehová, utilizan como bandera el ser testigos de Jehová para zafarse de las ceremonias, de comprar los vestidos para el bailable, se zafan, ¿sí? Pero siguen siendo gente que lleva una vida que denota que no conocen a Cristo. Así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Por eso es que después del arrepentimiento de obras muertas viene la fe. Y se necesita tener ya ese inicio de fe para poder ser bautizado y que el bautismo sea efectivo. Fíjense, les voy a platicar que históricamente, durante el tiempo de las cruzadas, estamos hablando de allá de los años 1300, algunos cruzados, o sea, los de la cruz, no creen que por los cruzados se perdieron, les decir que se metieron a África, ¿no? Pero algunos caballeros de la cruz, algunos cruzados, se metieron hacia África y llegaron a Etiopía. Y se llenaron de asombro, así de irse de espaldas, al encontrar que entre los africanos, pues negritos y con costumbres algo pues al estilo de África, eran muchos de ellos cristianos. Y había enormes comunidades cristianas en Etiopía. Algunos
parecidos a los judíos, pero aún siendo judíos, cristianos. O sea, fueron de espaldas, porque Roma para ellos era todo, y se dieron cuenta allí que había cristianos en Etiopía. Bueno, pero la Biblia dice que no cualquier etíope iba en un carro, ¿sí?, y recibió al Señor. El hombre de alguna manera era lo que los judíos podían llamar un prosélito, o sea, un creyente. La Biblia no dice que ese hombre haya sido judío, decía que era etíope, que era siervo de la reina Candace, una región de la hora, ¿sí? Pero estaba leyendo las escrituras, ¿sí? Tenía un conocimiento, y probablemente por la posición que tenía hasta tenía en propiedad propia, propiedad suya, un rollo. Son 7 metros lo que mide el rollo del profeta Isaías. ¿Se imaginan eso? Se tenía que tener bastante acomodo el hombre para poderlo leer, ¿no? Ya iba leyendo. Y es cuando lo evangeliza ¿quién? Felipe. Y entonces ahí es donde viene lo que podemos resumir de un corto análisis, ¿sí? Este hombre estaba en las obras muertas, pero deseaba las obras vivas. Ese no conoció a Juan, pero le predica del bautismo. Y habiendo venido Jesús, pues no le predica solo del bautismo de Juan en agua, sin un nombre específico, sino en el bautismo en Jesús de Nazaret, el bautismo en agua en Jesús de Nazaret, ¿sí? Y ahora resulta que el hombre, pues habiéndolo entendido, él tiene una fe en Dios y la pone de manifiesto. Ahí se ven las obras, porque dicen, ahí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Y ahí se da al contrario de como estamos acostumbrados, ¿no? Digo, estamos acostumbrados en algún momento a hablarle a la gente del arrepentimiento, llevando al arrepentimiento, recibir a Jesús, pero cuando Dios decide cómo va a tomar a la gente, puede pasar eso, ¿no? Puede pasar eso, sí, que sea Que inmediato. no lleva un ABC, el 1, el 2 o el 3, ¿no? Así es, ahí está lo que le digo de la disección de la rana, ¿no? O sea, en la práctica, a nosotros no nos toca impedir el bautismo, pero sí nos damos cuenta que un verdadero arrepentimiento con una verdadera fe, dirigido adecuadamente, sí, a nuestro Cristo, wow, cómo produce. Sí, porque nos han comentado, hermanos, que hay algunos que no han dicho que lo emoción. Sí. Dicen, no, pues es que cuando ya estaban todos me dijeron, ¿te quieres bautizar? Ya están la mayoría de una vez, vamos para allá. No pierdas la Y oportunidad. no saben ni por qué ni cuándo. Pero ahí en lo que dice el pastor, él dice, acaba de mencionar, ¿no?, acerca de una fe a Jesús, y el 34 dice, dígame usted por favor, ¿está hablando el profeta del mismo o de otra persona? Y están hablando acerca del sacrificio de Jesús. Y él tiene esa duda, ¿no? O sea, ¿es Isaías o es otra persona? Y entonces es ahí cuando Felipe le expone el camino, como lo estamos escuchando, acerca de Jesús, ¿no?, la obra de Jesús. Y por eso él entiende, pero el Espíritu viene, ¿no? El Espíritu viene. Ya oyendo, yo por ejemplo, yo oyendo sus características, y ya escuchando, ahorita yo no escuchaba el testimonio de ahorita, yo no lo había visto de esa manera, de Rita, del hermano Sergio, no conozco de ustedes, bien cómo llegan, pero es muy interesante que el trasfondo es una necesidad de buscar de Dios, o sea, una necesidad no de una religión, sino de tener un encuentro con Dios, ¿no? Porque ya lo que estábamos hablando hace rato, acerca de, bueno, es que este hizo esto, o este se le justifica, no, porque Romanos 1 también dice que el hombre tiene una culpabilidad, y la culpa no es por su religión, sino que habla de una culpabilidad general de todo el hombre, porque dice, lo que es manifiesto de Dios, su eterno poder, les es manifiesto a ellos, o sea, ellos saben que hay un Dios todopoderoso, y ellos decidieron dejarlo. Entonces habla de una culpabilidad general, ahí sí habla de todo el género humano. Pero ya cuando vemos cómo, otra vez yo lo repito con mi padre, ahorita con mi cucharrita, hermano Sergio y todo, pues no queríamos algo con la religión, pero sí necesitábamos de Dios. Entonces, por eso Dios toca eso. En mi caso yo no quería nada con Dios.
no. Yo llego a un grupo porque me dijeron que en el grupo no me iban a hablar de Dios. Cuando yo llego al grupo, dice, ¿quién te vamos a hablar de religión y de Dios? Ah, qué bueno, siéntese. Ah, bueno, pero ahí yo tuve mi encuentro personal con Cristo en un lugar apartado de una hacienda, caí de rodillas. Y mi mente me decía, ¿por qué? Si yo no me quería hincar, ¿quién me tiró? Y no nada más me caí yo, sino los que íbamos a llevar a cabo esa experiencia de 3 días en ese lugar, todos caímos en el mismo momento. Pero fue después que escuchamos la voz que gritaba, alguien gritó del grupo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo dobla rodillas y caemos. Y hoy entiendo que no era yo el que se quería postrar, lo que se postró era lo que traía en la presencia de Jesús, todo lo que traía, odio, enojo, pornografía, locura, el asilo, o sea, todo en la presencia de Jesús cayó rendido. Mi mente decía, ¿yo por qué? Yo no quería, o sea, ¿por qué? ¿Quién me aventó? Ese era el otro cuestionamiento en mi mente. ¿Quién me aventó? Cuando alcanzo a abrir mis ojos y veo que todos están postrados y nada más los únicos que estaban llevando la experiencia eran 2 personas, ¿cómo es posible que 2 personas puedan aventar a 10 al mismo tiempo? Y cuestionar todo, en algún momento cuestioné la experiencia que yo viví en ese lugar. A yo la le fue diferente en el grupo, a mí me fue de esa manera. Yo en el grupo tuve mi encuentro cuando escucho una voz que me dice, él está aquí, platica con él, dile todo lo que trae. Y no, hermano, me descojo, me voy como bola en tobogán. O sea, saqué todo y después de sacar todo siento una mano de uno de los carnales del grupo sonando. Yo decía, pues es un ser humano que me está sonando, pero con el paso del tiempo en Cristo entiendo que era Dios usando ese carnal a su entender, sonándome, sin tener ningún prejuicio de sonarme mi nariz. En mi vida había llorado tanto, o sea, no. Y en esa ocasión yo sentí la presencia de Dios. Cuando yo llego con el pastor Lugo, hermano, no, usted olvídese del grupo, eso no es de Dios. Ah, caray. Y todo ese año que estuvimos con Lugo y me tocaba, ¿cómo que no es de Dios? Entonces lo que sentí, cuando llegó con Naphtali, oigo que dice Naphtali, no, yo quisiera que de los de Amar, de los 90 que son 9 fueran como los del grupo de AA, guerreros. Ah, caray, entonces ya no entendí. En todo ese lapso pasó 1 año, 1 año y medio, que no conocía yo. Yo ya tenía de alguna manera u otra, tenía más abierto el panorama, pero allí vamos los 2. ¿Por qué siempre me dices eso? Pues porque así era. O sea, yo me enojé que me quitó mi sagrado corazón de Jesús y ella había entendido la idolatría. Yo no. Estábamos en el grupo y estábamos en la casa del hermano Sergio preguntando, oye, mi sagrado corazón que estaba ahí. Ah, se cayó, se rompió y lo tiré. Oye, pues estás diciendo que apenas me estoy acercando a Dios. Uy, me enojé. Pero ella había entendido eso. Entonces le digo, ¿no vas a ir a misa? No, vayan ustedes. Vámonos, su mamá no quiere ir a misa, no quiere saber nada. Digo, vámonos. Enojado. Llegó a la misa, pues en diciembre, pues no te dejan entrar porque está lleno afuera. O adentro y afuera. Pero yo no había entendido esa parte, yo ya no había entendido. Pero allí vamos. Entonces, en mi caso, para mí, el grupo fue una gran bendición porque ahí yo tuve mi encuentro personal con Dios. Muy diferente con lo que hablábamos ahorita, que pasó pero Saulo, cuando cae. Y yo cuando veo una fogata, hermano, veo una fogata, la tumbó una lluvia torrencial y se apagó la fogata. Y volteó a ver la fogata porque tenía frío, empieza a prender, y prendía como unas llamas como de 1,5 metros. Dije, ¿cómo es posible si se acaba de apagar? Mi mente no entendía. Muchas cosas, yo sé que puede ser tu emoción, lo que tú quieras, pero yo sé que muchas cosas son regalos de Dios, que en algún momento te los mostró por algún propósito. Que de alguna manera Dios sabe cómo a ti te va a servir o no, porque pues tú lo estás diciendo, yo fui a esa experiencia del cuarto y quinto paso y la verdad que lo único que pasa es que se ocupan las emociones de la gente y te sacan, ¿no? Así como me estás platicando todo, ¿no? Pero dije, bueno, sí, pues qué padre, ¿no? Ya me aventé aquí mis 2 días en ayuno sin comer
me dieron una torta embarrada de pura mayonesa. ¿De frijoles, no? Y el atole caliente, caliente y espeso, espeso. Y al otro día fue lo que me dieron de comer. Y todo eso es, si te vas al trabajo espiritual, ahorita en el trabajo que ellos llevan a cabo, si en su ignorancia, te hacen ayunar. Te hacen ayunar. O sea, pues sí, eso, pero... Yo no qué tuve bueno buena que experiencia. yo no. O sea, yo no. Pero, Sí, es diferente. pero Yo la no- manera como a mí el Señor Sí. me cautivó, pues Él sabía que era la manera que yo necesitaba. ahí debe entrar la soberanía de Dios. Sí. Sí, sí. Es que este es precisamente el punto, que al final de cuentas el Señor se sirve de muchas cosas. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir del Señor, pienso que en un momento dado el Señor nos está llamando a nosotros a hacerlo, porque tenemos la forma más directa y clara de hacerlo, pero cuando lo pensamos en la práctica tampoco es así. ¿Sí? Es algo muy sutil, y es que si lo piensan bien, el Señor no busca carne, no busca mente, busca lo profundo del corazón. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que como cada gente entendemos de diferente manera, pues Dios nos lleva a un trato muy diferente. A veces chocando contra lo sobrenatural, a veces en crisis, a veces en situaciones que uno se queda y ¿cómo? Pero la realidad es que un encuentro con el Señor, pues tiene que ser un encuentro de tipo espiritual, ¿sí? Esa es la parte que muchas veces tenemos nosotros que tratar de darle a entender al cristiano recién convertido o que está por hacerse verdaderamente cristiano, porque todo tiene cara de rito, todo tiene cara de religión, todo tiene cara de cosas humanas, pero en realidad es algo en lo que el Señor se quiere manifestar. Entonces, piénsenlo bien, en una de esas, las pláticas para la preparación del bautismo, igual que en muchas otras ocasiones, son la oportunidad de hablar un poquito con mayor profundidad con el nuevo creyente de cosas espirituales. Porque si ustedes lo piensan, antes de ser cristianos, le poníamos mucha atención a las cosas espirituales que tenían que ver con brujas, con Halloween, con esqueletos, con aparecidos, pero cuando hablamos de las cosas espirituales de Dios, eso era burla o eso es religión y eso hablaba. ¿Sí? La gente que dice, a mí no me hables de religión, pero cuéntenles del muerto y del aparecido, y ahí están. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que bueno, es un pelear con nuestra carne. Pero si ustedes lo observan bien allí en Romanos capítulo 6, la figura del bautismo es esa: el poder declarar muerto a nuestro cuerpo para poder declarar la vida en Jesús. Y no es poca cosa. ¿Por qué? Porque si lo piensan bien, pues en ellos se nos va la vida. O sea, imagínense, nosotros nos buscan por alguna cosa y la paga es muerte, cuando menos una paliza, y alguien agarra y dice, no te des por enterada, y de repente alguien dice, Rita, y yo qué regada, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga? Sí, en el momento en el que digo, si es un regalo bonito, y dice Mauricio, por favor, me pongo de pie. Pero si es para algo que no me va a ser agradable, y peor si en eso me va la vida, y alguien dice Mauricio, pues yo no sé quién es Mauricio. Porque parece. Si yo era Mauricio, yo ya no lo soy. ¿No eras tú, Mauricio? No, yo era, ya no soy. ¿Por qué? Pues porque no me conviene. Entonces ahorita es algo semejante, pero tenemos que entenderlo. No dice la palabra que recibiremos un nombre nuevo. No dice la Escritura que no somos nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero nosotros férreos en decir yo soy fulano, y yo esto, y yo lo otro, y como dicen, jugamos al yo-yo, ¿no? Porque todo es yo. Pero es el momento de decir hasta aquí, y ahora viene Cristo.
Cristo en mí. ¿Sí? Y ahora esa es una condición muy diferente, porque en el momento en el que nosotros nos decidimos en nuestra carne, en nuestra limitación humana, a declararnos muertos, pero vivos en Cristo, en ese momento calificamos para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque es la promesa del Señor. O sea, Él nos iba a dar una vida nueva. E iba a poner sobre nosotros su Espíritu, así está. Entonces, viene el Señor, tiene los brazos así llenos de regalos y dice, ¿quién quiere regalo? Pues el que diga yo en ese momento, el Señor nos regala. ¿Sí me entiende? Pero mientras nosotros digamos, no, pues yo tengo lo mío, yo tengo mis papás que me dan, yo no tengo necesidad de religión, yo puedo, yo les digo que jugamos al yo-yo, en ese momento no hay un espacio, aunque el Señor nos extiende el regalo, lo rechazamos. ¿Sí? Y así es como mucha gente rechaza recibir al Señor. Y mucha gente que rechaza bautizarse todavía está en eso, porque está pensando en el oso que va a hacer cuando se bautice. ¿Me van a ver todos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? En lugar de pensar en la mano divina con el regalo. ¿Sí? Entonces necesitamos necesariamente llegar al bautismo arrepentidos y con fe en el Señor y conscientes de lo que vamos a hacer. Hasta allí el bautismo en agua. Ahora, nos vamos a dar cuenta que a la hora de la hora vamos a tener 3 tipos de bautismo en agua. ¿Sí? Uno es el bautismo de Juan, ya lo vimos aquí, ¿no? Es un bautismo en donde se predicó el arrepentimiento, es el bautismo en donde se anuncia el Señor y se anuncia el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Es un bautismo, vamos a decirlo con una palabra fuerte, porque nos demanda que hagamos frutos dignos, ¿sí? Dejar las obras muertas para hacer obras reales en Dios. Ese es el bautismo en agua. Pero está la perversión del bautismo en agua, que es el bautismo religioso. Y a eso es a lo que llegan muchas denominaciones que convierten el bautismo en una ceremonia de palomazo. ¿Sí? Un ejemplo contemporáneo y muy paralelo, pero no necesariamente malo en todos los casos, es con las presentaciones de los niños o los 15 años. ¿Sí? Porque ni la presentación de los niños ni los 15 años forman parte de las escrituras, sino que son agregados que hemos hecho. ¿Sí? Hay cierta conveniencia y cierta voluntad. ¿Quién no quiere que su niño sea bendito? ¿Verdad? Y argumentamos que pues al Señor le traían los niños. Pero hay mucha gente que no le interesa. Lo que le interesa es hacer la pachanga. Digo, si el hijo de mi compadre, que todavía no reciben al Señor, lo bautizaron, hicieron la pachanga, ¿por qué yo no voy a hacer la pachanga ahora? Yo no puedo hacer pachanga porque ahora soy cristiano. Ah, pero bautizo al niño y hay compadre, hay comadre y hay todo el agorchiche. ¿Sí? O los 15 años. Esa es una bonita ceremonia. Pero la verdad es que la quinceañera quiere bailar con los chambelanes, o los papás quieren que la niña luzca como princesa. Pero propiamente, si ustedes lo observan en muchos, no digo que sea todos los casos, ¿sí? No hay una verdadera bendición de parte de Dios. Lo mismo pasa a veces con los matrimonios, ¿sí? En alguna ocasión alguien me preguntó, porque estaba la cuestión de que no se quería casar con los católicos, pero pues, conocían algo del evangelio, ¿cómo se iban a casar con los evangélicos? Me preguntó, dice, bueno, ¿y tú cuánto nos cobras por casarte? Una la nota. Gloria a Dios, aleluya. Pues, aleluya. Yo no te cobro nada, pero me vas a tener que aguantar en la predicación, ¿está bien? Sí. Bueno, pues adelante. Claro que la predicación fue mitad de evangelismo más que boda. Es lo que en algún momento se aprovechan. Pues sí, en realidad así es, sí. Pero nuevamente está
ver si la gente lo toma o no lo toma, porque ese es algo de lo paradójico de la predicación y por lo que tenemos que orar mucho. Porque cuando nosotros hablamos a los oídos físicos, pero es un mensaje que tiene que llegar al corazón. ¿Quién puede hacer la conversión? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Por eso a veces la gente no recibe y no recibe y no recibe. No importa lo elocuente, ni tampoco lo veraz del argumento. Simplemente no quiere. ¿Sí? Yo me acuerdo de una ocasión entrevistaron a un filósofo de esos afamados, un señor ya grande, que se dejó la barba y el cabello largo, blanco, se veía muy bien el hombre, muy, ¿cómo les diré? Pues sí, así muy espiritual, ¿no? No, sino muy doctor, muy intelectual, ¿no? Y le preguntaron algo acerca del cristianismo y empezó a hablar bellezas del cristianismo. Se veía que el hombre era cristiano. Y él habló así, sin religión, sin nada, habló de Cristo y habló del cristianismo. Uy, la presentadora estaba que se la llevaba el tren, pero no se atrevió a decir una sola palabra, porque hubiera quedado como tonta. ¿Sí? Porque el hombre era una evidencia. ¿Sí? No lo podía juzgar de viejo loco, no lo podía juzgar de fanático. Así, porque el hombre era una evidencia, pero se le veía a la mujer que ya. Sí, no, ya estaba atacado de la risa, porque ya nomás cambiaba de pose y en alguna vez, bueno, pero ahorita cosas así, ya le continuó con la entrevista y otra cosa, pero se tuvo que aguantar todo lo que habló aquel señor. Así pasa. Está predicando la palabra, no importa que se los diga la persona más instruida de su mundo, pero ellos como muro, cerrados. Pero si viene el Espíritu Santo, ¿qué dice que hace el Espíritu Santo? Traspasa lo profundo del corazón. ¿Sí? Entonces, esta cuestión nos lleva a que al paralelo del bautismo en agua, que promete, pues está el bautismo que es religioso y que no sirve para nada. Entonces allí, dentro del montón de cuestionarios que un día me van a pasar, porque yo soy olvidadizo en eso, pues estaría el reflexionar cómo fue nuestro bautismo. Si fue en agua, un bautismo de Juan, o fue un bautismo no religioso. ¿Sí? Que el bautismo de Juan pues tiene algo de religioso, porque pues, es un bautismo ritual y demás, pero de alguna manera es estremecedor. Y el tercer tipo de bautismo, también en agua, que es el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Ahora, ese es el que tenemos en realidad que buscar y que la mayoría no tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces estamos entretenidos en la religión, ya sea estricta, sea falsa o sea franca, pero estamos entretenidos en la religión. ¿Sí? Por eso es quizás de las tres formas de bautismo el más importante y el que tenemos que buscar. El bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es un bautismo en agua para arrepentimiento de pecados, proféticamente fuerte, como el de Juan, todo, pero específicamente nos dirige ya a la persona de Jesús. Y si nos dirige a la persona de Jesús, nos dirige a la promesa de Jesús. Y la promesa de Jesús es que nosotros íbamos a hacer habitación del Espíritu Santo. Entonces, si lo pensamos bien, el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret, ese bautismo ya es a las claras, abiertamente, que tiene encima el bautismo sin caer en el extremo del solo Jesús, ¿no? Sí. O la otra. O sea, no estamos hablando de nombres, digamos, por costumbre, porque igual podría ser Jesús que Yeshua, que Jesús, Yishu. Podría ser muchos tipos de nombres, sino me refiero yo a la expectativa del poder y la autoridad en Cristo, o Mesías, Mesías, ¿verdad? Cuando lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también podría ser válido,
Exacto, porque no es propiamente la forma ritual, sino lo profundo de llevarlo a los pies de Cristo. Ahora, eso ya es otra cosa. Y es el que tenemos que buscar. Claro que también es el más difícil, porque no solamente se trata de que quien lo ministre sea una persona, pues como pasaba con Apolos, ¿verdad? Elocuente, fuerte y todo, y además ahora ya en Acaya, pues en Cristo, que pueda demostrar que Cristo es el Mesías, sino que además se requiere de un estudiante, de un discípulo que entienda. ¿Sí? Entonces, el bautismo de Juan lo puede recibir cualquiera que muestre aptitud de buenas obras. El bautismo religioso, cualquiera, punto. Pero el bautismo en Jesús de Nazaret, ese lo tiene que recibir aquel que esté deseoso de buscar a Cristo. ¿Sí? Porque de verdad que le va a ser útil. ¿Sí? De verdad que le va a ser útil. ¿Por qué? Porque imagínense, es como cuando nos dicen un procedimiento. Mira, va primero a la ventanilla 1 y allí en la ventanilla 1 le van a dar un formatito, así que usted lo va a llenar así. Y después, cuando ya lo tenga, va a la ventanilla 2, a la 3, hasta la 10. Pues sí, pero la mayoría de la gente nos quedamos en la ventanilla 1 y nos suenan con el formato tan difícil de llenar. Pero cuando el que lo está haciendo lo quiere, así tenga que presentar el formatito 10 veces, pero lo presenta y lo pasa, y pasa al 12 y pasa al 10, porque la metes el 10 y lo recibe. Y ahí entra el caso de lo que se estaba platicando. Porque desde el comienzo estamos poniendo los ojos en Jesús. Por eso lo advierte así el apóstol y dice, puesto los ojos en Jesús. Y ese es nuestro trabajo. Que conozcan a Jesús y que está vivo, y que se mueve, que está en toda nuestra vida. ¿Sí? Pero ahí es donde entra también lo difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros lo hemos vivido, pero no sabemos cómo enseñarlo. Necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo para en el momento adecuado hablar o callar. ¿Sí? También es del Espíritu callar, pero en Él. Porque nosotros no somos nadie, ni nuestro ejemplo es digno de nada, sino el Señor. Y en el momento en el que el Señor lo haga, todo lo demás funciona. ¿Amén? Ahí están 3 formas de bautismo en agua. Repetimos: bautismo de Juan, bautismo religioso y bautismo en Jesús de Nazaret. ¿Sí? El primero, solamente el primero es ese bautismo de arrepentimiento, predicado a las claras, donde la gente necesita hacer obras limpias. ¿Sí? Es un bautismo en agua. El segundo es un bautismo religioso, solo por pasar lista. Y el tercero, semejante al bautismo de Juan, pero enfocado en el nombre de aquel que vive, que reina y que nos ha dado salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. ¿Dudas, preguntas o berrinches? ¿Amén? Muy bien. Luego, cuando lleguemos a las 100 preguntas, me pasan el cuestionario para acordarme de ellas. ¿Ok? Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues solamente resta decir que en eso hay trabajo. Creo que tenemos que llevar en nuestras oraciones de manera constante que el Señor nos permita pues lograr nuestro objetivo, ¿no? Enseñarle a la gente, llevarla a los pies de Cristo, de un Cristo vivo, no un Cristo conceptual, de la comunión con el Padre. Amén. Si nosotros logramos hacer eso, será en el Señor, que nosotros no podemos, entonces verdaderamente estaremos predicando y verdaderamente estaremos discipulando. Y nos vamos a encontrar a la larga con los testimonios bonitos, porque nos vamos a encontrar gente que recibió, pero que increíblemente no ha dejado, que ha padecido, que ha cambiado, a lo mejor estuvo un tiempo aquí, un tiempo allá, pero que está firme buscando al Señor. De otra manera,
la mayoría de los testimonios pues van a ser negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma, en lugar de conocer a Cristo y dirigirlos a Cristo, conocen a Cristo, pero se les dirige a otras cosas, como costumbres. Normas, ¿sí? Y cuando las cosas fallen, porque son de hombre, pensamiento de hombre, pues también ellos se frustrarán, ¿sí? Y se hallarán perdidos buscando algo nuevo. Yo ahí es donde explico cómo es que los señores estos de la oración fuerte al Espíritu Santo han logrado tener congregaciones tan grandes. Porque no están buscando gente enteramente nueva, sino que hay mucho gancho a gente que algo conoce, pero que no le ha resultado. Y como ellos llegan con toda una experiencia espiritual de sanidad, de prosperidad, pues los enganchan. ¿Será cierto o no será cierto? Pero de alguna manera los enganchan. Y los atan a fetichismos, a una forma de religión mestiza, porque es mitad católica y mitad protestante. Me imagino, no lo sé, que a lo mejor así se ve la iglesia anglicana, ¿no? Medio protestante y medio católica, no lo sé. Pero los católicos reformados. Los católicos de Inglaterra, en este caso, los reformados de Inglaterra, que ni católicos ni protestantes, ingleses. Menos reformados. Sí. Pues una vez habrá que conocerlos, no tengo el susto, ¿verdad? Por cierto que hay una congregación así en Río Blanco, hay una iglesia anglicana en Río Blanco, nunca la he visto abierta, siempre he visto el edificio que da la universidad, pero pues la verdad es que ni de uno ni de otro, de Cristo. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Pues vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a hacer oración. Bendito Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te agradecemos mucho. Te bendecimos, Padre, por este tiempo, porque nos permites tener comunión, Señor, y eso la verdad es algo que tanto, sobre todo a mí me encanta, Señor, gracias. Que pueda yo estar con mis hermanos, que pueda compartir con ellos. Señor, tú sabes que me hacen falta. Gracias. Bendito, te agradecemos por tu palabra, porque sobre de tu escritura tú nos hablas y nos recuerdas todas las cosas que hay preciosas para nosotros, los regalos magníficos que nos das en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, te bendecimos, Señor. Y te pedimos que a través de todo esto nos refuerces en un ministerio en donde busquemos hablar la palabra tuya. Yo sé, Señor, que siempre esto se hace con dificultad, porque somos carne, porque estamos en medio de muchas situaciones que resolver de nuestra carne y de nuestra temporalidad. Pero cuando hablemos, Señor, queremos que sea tu palabra, no la nuestra. Y queremos darte a conocer a ti, porque estamos entendiendo que en vano podemos establecer reglas o religiones si el que hace el cambio es tú. Bendito Señor. En esta hora ponemos delante de ti a todos nuestros hermanos que están siendo discipulados, los nuevos, los que tienen algo de tiempo, los que lo están retomando, Señor, a todos ellos. Todos, Padre, los que son ovejitas y que estamos pastoreando de alguna manera, para que tú puedas llegar hasta sus corazones y habitar en pleno en ellos, de manera que ya estando nosotros seguros de ellos, sigamos con más personas, pero todo a su tiempo, no bajo nuestra calificación, sino sobre de la tuya. Quizás la única manera de darnos cuenta de que son maduros es que tengan sus propios hijos. Por eso te pedimos que den mucho fruto para gloria y alabanza tuya, y que la gloria no sea nuestra, sino a ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito en el nombre de Jesús de Nazaret. Así te agradecemos una vez más y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos permita, Señor, retomar nuestras actividades y seguir delante de ti en todo. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito eres por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea.